Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares, soy Iraide Villasmil y bueno, vamos a estar un poco comentando luego de la incidencia y digamos de estos impulsos y desimpulsos que lamentablemente tenemos que vivir en el macro de la política venezolana, pero vamos a estar analizando un poco sobre todo el término de la afección en reales números económicos, porque lo cierto es, y un poco pues lo que uno trata en las tardes, en este corto tiempo que entro a su casa, es hacer un breve análisis y poder poner sobre la mesa elementos importantes para para la reflexión de la realidad que vivimos y de la realidad que tenemos que construir. Lo cierto es que en el Nacional del día de hoy, a propósito pues de lo que Venezuela presenció ayer con esta intervención del presidente frente a la situación del Banco Provincial, que gracias a Dios en la noche fue superada, y yo de verdad felicito el hecho de que, digamos, se puedan llegar a solventar rápidamente una situación que afecta a todos, porque ciertamente pues sabemos que la corrida ayer era verdaderamente agobiante y que ese tipo de situaciones no beneficia a nadie, no beneficia al país y no beneficia tampoco a ninguna de las figuras que esté en el ejercicio de la presidencia, porque ciertamente aleja el tema de la confianza y la economía es la afectada. Y fíjense ustedes que gracias a un foro que se hizo con unas encuestas llevadas a propósito de varias empresas encuestadoras en Caracas, este foro sostiene que la mitad de los encuestados rechazan, yo no sé si lo podemos copiar, Goyo, para que se vea, la mitad de los encuestados rechazan el modelo socialista, 80% de los venezolanos piden respeto a la propiedad. La encuesta de Pulso Nacional de Datos reveló que el 70% está en contra de las expropiaciones. El modelo aprobado sigue teniendo un alto rechazo en desacuerdo al modelo socialista, y estas cifras son extraordinarias porque fíjense ustedes la proporción del acuerdo y el desacuerdo, ¿no? Y de las realidades de cómo la gente rechaza todo lo que son las medidas de afectación y de respeto a la propiedad privada. El tema de la corrupción, de la inseguridad jurídica, aumento en los costos para la devaluación, controles de precios y de cambio, dificultad para la repatriación de capitales y limitaciones al derecho a la propiedad son factores determinantes que afectan definitivamente el desempleo económico y que las empresas no hagan las inversiones adecuadas. Todo esto está en un extraordinario análisis de Katiuska Hernández en el Nacional del día de hoy, y que yo recomiendo su lectura, porque frente a esta realidad y donde definitivamente estas encuestas demuestran que hay una economía deprimida, que existe un pulso nacional que están llevando todos los sectores que manejan el área y que indican que este año la economía seguirá deprimida y no esperan un aumento en el consumo de bienes y servicios, pues tenemos por otro lado que el ministro Giordani, que es la voz cantante en este particular, pues dice cosas como esta y que ve con mucho optimismo y dice: ya hay un cambio en la tendencia económica del país y no hay duda que Venezuela crecerá. Ya pasamos del duro momento de la crisis financiera afectada por la situación de la crisis financiera mundial y de los cambios climáticos, del tema de la lluvia, de la sequía, y vamos a crecer. Él mantiene esta posición, dado que sostiene que como hay que hacer unas grandes inversiones en el sector de la construcción y que se va a asumir el Estado, plantear la creación en lo sucesivo de no menos de 150.000 viviendas, lo que a su juicio conformará un aspecto fundamental para el impulso de la economía, pues esto le permite a él pronosticar que el crecimiento del país va a ser notable, importante y digamos en aras de salir del estado de presión. Hay dos visiones frente a esto y la realidad es que, no siendo experta en economía, hay un tema de seguridad, de credibilidad, de tranquilidad, de inversión que no se respira en el país. Ciertamente cuando oímos un discurso que nos va emparejando y haciéndonos cada vez más semejantes a un modelo castrocomunista, del cual yo no tengo la más mínima duda de mantenerlo así, y lo digo porque sencillamente todo lo que se está haciendo va en esa línea, y el tema de todos los asesores que están en esto vienen lamentablemente a convertir cada vez más ese espacio, pues tenemos una realidad de la situación del alto índice inflacionario,
de la situación laboral y vemos las manifestaciones que hay de punta a punta en el país. Nunca antes la empresa petrolera había experimentado, por decir PDVSA, tantísimos, digamos, protestas por la falta de pago a sus trabajadores, y ciertamente, no siendo una experta económica, quería invitar la tarde de hoy al doctor Alfredo Gordon, y ya teniendo esas dos posiciones, doctor, y bienvenido, y se le desea muchas cosas buenas para este año, y usted que es un experto en este análisis, ¿qué decir y qué, digamos, alertar a los venezolanos que nos escuchan, sobre todo en el ARA, de que manejen muy bien sus realitos y sus recursos? Y bienvenido. Gracias por la invitación una vez más. Chicos, yo quisiera compartir el optimismo del ministro Giordani, pero nosotros los economistas no vemos razones de pesos para poder tener una visión tan optimista de la economía venezolana en el 2011. Digo esto porque el ministro habla de que va a haber un crecimiento económico, el cual yo dudo en lo personal, y dudo simplemente porque hasta ahora no ha habido cambios, no ha habido un viraje en la política económica que nos ha asumido a nosotros en esta crisis recesiva que tenemos desde hace ya 2 años. De tal manera que no hay razones. Por otro lado, el ministro Giordani se le olvidó un detalle muy importante, que aparte de ufanarse de todos los números que él maneja, se le olvidó un detalle importante. El país aún no ha superado la crisis eléctrica que ha sido parte fundamental de la recesión en el último año. Que es verdad, ¿no? Porque uno está lejos por eso pensar no se ha resuelto. Que eso no incide, y se incide. Y inclusive pues el tema de lo que pasó en el aeropuerto de Maiquetía, la incomodidad para aquellos que vienen, que viajan, que van de un sitio para otro, para la gente que viene de afuera a hacer negocio, ¿qué tipo de país pues los está recibiendo, no? Y tú te refieres a Maiquetía porque es lo más notorio, pero en casi el resto del país sigue el problema eléctrico, sigue las fallas eléctricas, sigue la falla en la producción, y por supuesto eso nos hace nosotros que pensar de que realmente vamos a tener un año tan difícil como el 2010. Vamos a identificar, y al volver, sí me gustaría saber cuáles son sus premisas para sostener esa realidad, qué números apunta el doctor Alfredo Gordon frente a toda la información que maneja, y sobre todo que usted sepa cómo administrarse y cómo moverse en aras de cuidar pues el ingreso que tenemos los venezolanos. Ya venimos con más en la tarde y no se retire.